judío, decirle hijo del diablo, era una cosa muy fuerte, una ofensa muy grave, ¿sí? Y decirle, tú no eres hijo de Abraham, el cual era el orgullo nacional de todos los judíos, porque estaban circuncidados y de ellos era el linaje de Abraham, etcétera. Y que le diga, tú no eres hijo de Abraham, eres hijo del diablo. No, hombre, pues aquello se puso color hormiga, ¿no? Y por eso querían matarlo. Pero Jesús dice que querían matarlo porque no creían en él, ¿sí? Pero el pasaje comienza diciendo, en el versículo 31 que leímos, dice que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, el verdadero discípulo de Cristo cree las palabras de Jesús. ¿Qué hace el verdadero discípulo? Cree lo que Jesús dice, cree la verdad que les hace libres. O sea, los que no son discípulos de Cristo, los que no han nacido de nuevo, los que realmente no han puesto su fe en Cristo, no creen, no confían en lo que Él dice. Pero el verdadero discípulo siempre va a creer las palabras de Dios. Siempre va a creer la verdad que Dios expresa a través de su palabra, ¿sí? Entonces, pero vemos la conversación y las grandes afirmaciones de Jesús y la respuesta de esos hombres. Y volviendo al versículo 31-32 dice, y si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué hace la verdad? Liberta a la gente. Eso hace la verdad, liberta a la gente. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, etcétera, etcétera. Dice, y le responden a Jesús, ¿cómo puedes decir que seremos libres si no somos esclavos de nadie o de nada? Y Jesús les responde con una respuesta un tanto oscura o rara, pero para nosotros, no para ellos. Dice Jesús, el versículo 34, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, está hablando de la libertad, está hablando de la verdad, y luego dice, el pecado. Y eres esclavo del pecado. Y lo que no entendían los judíos es que ellos estaban esclavizados y eran esclavos al pecado. Ahora, ¿en qué sentido? Miren, el pecado es diferente y muchas cosas a la vez. No podemos dar una definición única del pecado, hay muchas definiciones. Uno de los efectos que el pecado hace es que falsifica la verdad. Mi hermano decía la semana pasada que la verdad es la... ¿Nadie escribió? A ver, fuerte, Edgar. La verdad es la descripción correcta de la verdad. De la realidad. Voy a repetirlo. La verdad es la descripción correcta de la realidad. Wow. O sea, existe una realidad. Existe algo que es veraz, que es verdadero. Y si hay algo veraz y verdadero, hay algo que es falso, que no es real. ¿Sí? Y uno de los efectos que el pecado hace es que falsifica la verdad. El pecado, el pecado es tan malo, es tan perverso o es tan pecaminoso, como dicen algunos teólogos, es que tanto así que falsifica la realidad de la vida y de todas las cosas. Te dice, y por eso traje mis herramientas. Ay, caray, pásenme un pañuelo porque se está chorreando esta cosa. No quiero que se me caiga la mano, gracias. Es que es ácido y tiene ácido, está lleno de ácido. Entonces, ¿todos trajeron sus sombrillas? No, no es cierto. O sea, el pecado es tan perverso, tan torcido, tan malévolo en sí mismo, que te dice, esta botella de ácido muriático es un pastel de 3 leches. ¿Cómo la ves? ¿Lo quieres? Eso te dice el pecado, eso hace el pecado, es el efecto del pecado. Falsifica la verdad. ¿Sí? Ahora, el enemigo, o sea, el diablo, sabe que este pastel de 3 leches te va a matar. Si te lo comes, te lo tomas, te va a hacer mucho daño. Si no te mata, te va a hacer mucho daño. Ahora, sí, tú no lo sabes porque tú no ves la realidad. Tú no te das cuenta, eso hace el pecado. El pecado, sí, hace que tú no te des cuenta de la realidad de que este es ácido muriático. ¿Sí?
Pero de todos modos el enemigo te lo da, sabiendo que te va a matar, te va a destruir, te va a hacer daño. Así de malvado, así de torcido, de malévolo, de pecaminoso es el enemigo y es el pecado. Yo te pregunto, ¿cómo calificarías tú a alguien que se atreve a hacer algo así con un niño? Tenga, mijo, su aguinaldo de Navidad. Tenga su pastel de 3 leches. Cómaselo todo, mijo. Ándele, lo quiero ver. ¿Le sirvo? ¿Cómo lo calificaría usted a una persona así? Perverso, ¿qué más? Malvado, denigrante. ¿Cómo? Enfermo. Hijo del diablo, ¿verdad? En este caso sería hijo del maíz. Y nos faltarían algunos adjetivos, términos para decirlo. Sí. Por eso Jesús llama a Satanás, ¿verdad? Padre de mentiras, mentiroso, etcétera. Sí. Pero así es el pecado, ¿sí? Es decir, el pecado distorsiona la realidad, la cambia para que tú no veas la realidad de las cosas, de cómo es la vida, cómo es Dios, cómo eres tú, quién eres tú, cómo es la vida y cómo son los demás. Sí. Entonces, los efectos del pecado son terroríficos. Y por eso los judíos decían, ¿de qué somos esclavos nosotros? Eran esclavos al pecado. Sí. Ahora, tú te preguntas, ellos eran muy obedientes a la ley. Ellos moralmente eran gente muy bien portada. ¿Cómo es que ellos eran esclavos? Sí. Bueno, antes de ir a ese punto, por eso el enemigo, al falsificar, ¿sí?, al distorsionar la realidad, tiene como objetivo, y lo dice la Escritura, por eso dice Juan, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso dice, ten tu pastel de 3 leches, jíbate con él, cómetelo todo. Porque el objetivo de Satanás no es meterte un susto, no hacerte la vida de cuadritos de vez en cuando. No es no. El objetivo de Satanás es robar, matar y destruir a la persona. Es una cosa fuerte. Por eso es tan perverso, por eso es tan malévolo el asunto. Porque uno cree y uno piensa y ve uno algo, pero que no es realidad. Porque el pecado, ¿verdad?, distorsiona la verdad y no me deja ver correctamente. Y todos nosotros, por causa del pecado, tenemos muchas distorsiones. No tenemos una visión correcta de la vida y de tantísimas cosas, incluyendo Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de Cristo en medio de todo esto? Hacerte libre del pecado, hacerte libre de la muerte, hacerte libre de la falsedad que va a decepcionarte, ¿verdad? Porque el pecado siempre decepciona, siempre deja vacío y miserable a la gente, y viene Jesús y te liberta para que tú puedas ver y caminar en la verdadera libertad que da, en la verdadera percepción o descripción de la realidad. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuántos creen que esto es un pastel de 3 leches? ¿No? ¿Qué es? Ácido muriático. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Para el sarro, ¿verdad? Exactamente. Un día de eso les voy a decir un secreto. No se los voy a decir ahorita, pero esto es una cosa maravillosa. No lo voy a decir aquí públicamente. Para otros, para el sarro, pero. Entonces, el objetivo de Cristo es traer libertad. Dice, y conocerán mis discípulos la verdad, y la verdad, la correcta descripción de la realidad, los hará libres. ¿Sí? Y es entonces, Jesús lo hace a través de la verdad, a través de esa percepción de la realidad que Jesús nos ofrece en su obra y en sus palabras. Y solo Jesús, solo el Evangelio, ¿sí?, le da a una persona la correcta y real visión de la vida y de Dios mismo. ¿Sí? No lo puede hacer, como decía mi hermano la semana pasada, no lo puede hacer un libro, no lo puede hacer ni siquiera una iglesia, ni siquiera lo puede hacer un pastor, ni siquiera lo puede hacer nada, humanamente hablando, esa real y correcta descripción de la realidad. Y entonces nos damos cuenta que los seres humanos vivimos en falsedad. Los judíos vivían en falsedad. ¿Sí? El pecado había distorsionado la realidad de ellos. Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, una visión, una cosmovisión o una realidad correcta es esencial para el ser humano. De eso dependerá su fracaso o su éxito.
Necesita ver bien, para que me entienda. Necesita tener la correcta descripción o visión de qué es real, qué es lo verdadero, qué es lo veraz, qué realmente es real. ¿Sí? Porque si uno no ve correctamente, o si tengo una visión distorsionada, ¿sí? Suelen pasar muchas cosas. Una de esas cosas es que voy a crear mi propia realidad, mi propia idea de la vida. Y sabes, mucha gente vivimos en nuestra propia realidad. El pecado nos ha llevado a crear nuestra propia realidad, nuestra propia idea de la vida. Mucha gente tiene una idea de Dios, de cómo es Dios, pero es propia la visión, no nacida de la verdad, no nacida de la Escritura. Alguna gente tiene una idea o una visión o cosmovisión acerca del trabajo, acerca de la sexualidad, acerca de una iglesia, acerca del dinero, ¿verdad? ¿Sí? Y uno comienza a vivir en los lentes de su propia realidad, realidad que uno mismo hizo, realidad que uno mismo formó, por la cultura en que nací, por la forma en que me criaron, por las circunstancias que me ha tocado vivir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Va formando aquello. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que ve la vida muy gris. O sea, sus lentes son grises, Ray-Ban grises. O sea, todo es triste, todo es agüite, todo es angustia, todo es prueba, todo soy Job, ¿verdad? Todo siempre es gris. No hay nada, no hay color, no hay brillo, no hay alegría, ¿verdad? Todo es fracaso, todo es no puedo, todo es siempre en un sentido negativo. Y eso es lo que el pecado, ¿verdad? Le ha hecho a todos nosotros. Nos distorsionó, nos cambió la realidad. La realidad de quién es Él, de nosotros mismos, de ahí donde pega mucho, y de la vida y de los demás. Así de perverso es el pecado y nos engaña una y otra vez. Entonces vuelvo a los judíos y la ley. ¿Sabes que los judíos no se daban cuenta que eran esclavos? Por eso le preguntan a Jesús: ¿nosotros esclavos de qué? Somos hijos de Abraham, ya mucha honra, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes por qué eran esclavos? Porque hicieron de la ley su realidad. La única realidad en la que ellos pensaban, funcionaban, hacían toda su vida era la ley. Esa era toda su realidad, no había otra cosa. Y guarda esto, y hazle así, y no camines a otro paso, y no le eches más a la alforita. Ellos medían toda su realidad, ¿verdad? Todo lo juzgaban, a todo el mundo lo veían y lo medían de acuerdo a la ley. Esa era su realidad y la hicieron su realidad. Dependían de ella, ¿sí? Para estar bien delante de Dios. En lugar de verla como un medio que los llevaría a Cristo, que los llevaría a Dios, la vieron como un fin y hicieron de la ley su propio Dios. ¿Sí? En lugar de usar la ley para llegar a Dios, le hicieron un fin. Y eso, cuando tú conviertes en un fin cualquier cosa, eso se volvió tu propio Dios, tu propia realidad. ¿Sí? Y es terrible. Y por eso eran esclavos. Estaban irónicamente esclavos a la ley, a cumplir las ordenanzas de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Si eran gente bien, lo mejor de la raza humana estaba en los judíos, pero irónicamente eran esclavos a la ley y a guardarla y a obedecerla para estar bien delante de Dios. ¿Sabes que la realidad de mucha gente no es la ley, pero es su trabajo? Es la única realidad donde viven y funcionan y piensan y hablan y hacen. Es su única realidad, es hacer y hacer duro, dale adelante, necesito hacer más horas, más metas, más dinero, más oportunidades, más clientes, más puertas abiertas, más satisfacción, ayudar a más gente para darle empleo, más dinero, más. Es la realidad de la gente, su trabajo. Trabajo no es malo, pero no puede ser un fin. Pero cuando el pecado ha distorsionado, ves el trabajo como tu realidad, la única realidad. ¿Sí me explico? Y ves el resto de las cosas y haces que el resto de las cosas se acoplen a tu realidad. Oye, vamos a salir con los niños al cine. Es que tengo mucho trabajo. Y todo el mundo se acopla a la realidad de cómo la cosmovisión que tiene esa persona. ¿Me explico?
La ley no era mala, el trabajo no es malo, pero es un medio, no un fin. ¿Sí? Para algunos la realidad de mucha gente es su casa, su familia. ¿Sí? Toda su realidad viven alrededor de su familia, ¿verdad? De sus padres, hijos o parientes, etc. Todo lo ven, todo lo juzgan, toda su cosmovisión de la vida es a través de su familia, ¿verdad? Y su vida, y su familia, ¿verdad? Dice, no dice, ¿verdad? Opina, no opina, y eso define todo lo que la persona hace y dice. Es su única realidad, sí, su familia. ¿Familia es mala? No, ya les dije, tengan hijos, pero no puede ser un fin en sí mismo. Mucha gente su realidad es el entretenimiento, la aventura, ¿no? Sí, es su única realidad. Todo lo ven, ¿verdad? Todo su tiempo, su dinero está en función de su familia o de su casa, ¿verdad? O del entretenimiento o la aventura, ¿verdad? Todo está y todo se tiene que acoplar a esa realidad de cómo ellos ven la vida. Sí. Wow. Dice Tim Keller, dice, el problema no son tanto las cosas malas que deseamos, dice, sino que deseamos en exceso las cosas buenas. O sea, no es que a usted de repente se le antoje un churro o una ballenita carta blanca o no sé, o un farito, ¿verdad? Esos así decentes, ¿no? El problema no son las cosas malas que de repente se nos antojan, es que deseamos con exceso, ¿sí? Con un sobredeseo las cosas buenas y las hacemos nuestra realidad, las hacemos nuestro Dios y nuestra hasta salvación, como los judíos. Vieron la ley como la salvación, ¿sí? Y deseaban tanto, ¿verdad? Tanto en exceso las cosas, la ley, que hicieron de ella su realidad y dependían de ella para todo lo que ellos eran y hacían. Su esclavitud residía en que vivían atados a obedecer la ley como un sistema de salvación y aceptación ante Dios. Entonces tenían que guardar la ley, tenían que cumplir, hay que ir a la sinagoga, hay que hacer esto, ¿verdad? Y lo otro, y hay que cumplir con cada detalle, ¿verdad? Y aparte de cumplir ellos con cada detalle, se la pasaban vigilando en la calle que la gente cumpliera con la ley, ¿sí? E hicieron de la ley, repito, un sistema de salvación y aceptación delante de Dios. Es decir, dependían de ellos mismos para que Dios los aceptara. Dependían de su desempeño. Eran como su propio salvador. O sea, yo puedo salvarme si me porto bien, si hago esto, si hago aquello, si voy a la congregación, si leo la Biblia, ¿verdad? Diosito me va a salvar. Diosito, yo puedo salvarme, ¿verdad? Y te vuelves dependiente de ti mismo. De manera que de cualquier cosa que tú dependas para ser una persona estable, coherente, tú ya eres esclavo. Porque aquello se convirtió en tu realidad. Puede ser alguna cosa, puede ser alguna persona, puede ser alguna emoción. De cualquier cosa que tú dependas para vivir en paz, gozo, seguridad, satisfacción, eres esclavo. ¿Sí? Y ellos dependían de la ley. ¿Sí? Wow. Se me quedaron muy serios. Está el hámster dando, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos saben que no hay libertad si primero uno no acepta que es un esclavo? O sea, ¿usted cree que estos judíos encontraron libertad? ¿En el pastel? ¿Nosotros, esclavos de qué? ¿De quién? ¿De qué hablas, Jesús? O sea, estás deschavetado, ¿verdad? Eres hijo del demonio y de Belcebú, le decían. Y ellos no entendían que aquel sistema de obras se convirtió en su propia esclavitud, en su propio verdugo. Sí. Entonces, no hay libertad si primero uno no acepta, reconoce que uno es esclavo. Porque nuestra respuesta casi es: yo esclavo de nada, de nadie, yo soy libre, yo entro a mi casa a la hora que quiero y salgo y me despierto a la hora que quiero, ¿verdad? Y te vas cuando yo quiero que te vayas y ¿no? ¿Libre de, o sea, esclavo de qué o de quién? No. Pero escuche lo que Juan dice. O sea, libertad es el resultado de la percepción de la realidad de Dios. Esa es libertad. Libertad es cuando yo acepto la realidad de Dios. Sí. Ahí está la verdadera libertad.
¿Libre de qué? De de cualquier tipo de sistema del cual yo estoy dependiendo, de cualquier tipo de cosa del cual yo estoy dependiendo en la vida. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos funcionado muy dependientes de cosas? O sea, dependiente me refiero a que dices, yo necesito eso, o sea, no vivo, me muero si no tengo eso. Ahora, quiero irme al punto central de esta tarde. Porque sabes que uno de los aspectos donde más distorsión de la realidad existe en las personas, en los seres humanos, y que el pecado ha hecho en nosotros, es en nuestra propia imagen e identidad. En cómo te ves a ti mismo y cómo te ves frente a los demás. ¿Sí? Y ahí hay mucha distorsión del pecado. Y eso era un aspecto. Para la próxima voy a ver otro aspecto. ¿Sí? Sabes que los seguidores de Jesús solemos creer y aceptar, casi sin mucha dificultad, que Jesús murió y que Jesús resucitó, y decimos, es cierto. Creemos que Él ha perdonado los pecados. Creemos que Él un día regresará. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Ok. Y creo que en ese punto todos estamos de acuerdo en este salón. Pero acompáñeme a Gálatas capítulo 3, por favor. Ok. Dice, versículo 25, dice Pablo, está hablando, déjenme platicarle antes de leerlo, explicarle un poquito el contexto. El argumento principal de Pablo en el libro de Gálatas es el siguiente. Era una iglesia de gentiles, o sea, de gente no judía, que estaba en la región de Galicia, o de Galacia, perdón, y había unos falsos maestros que estaban tratando de convencerlos de que se volvieran esclavos de la ley para ser aceptados por Dios. Los querían esclavizar. Crean en Cristo, pero necesitan hacerse judíos y vivir como los judíos. Si no, no son salvos. Y querían esclavizarlos, volverlos al sistema de guardar la ley para tratar de ser salvos. Y Pablo es su argumento principal. Y en el versículo 25 dice, pero al venir la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo el cuidado del tutor, o sea, la ley. Pues todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Dice, pues todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Dice, ya no hay ni judío ni griego, o sea, ya no hay barreras raciales, no hay esclavo ni libre, ya no hay barrera social, no hay varón ni mujer, ya no hay esas barreras también de los seres humanos, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. ¿Sí? Ok, ahora quiero que nos brinquemos. Pero bueno, la declaración está clara. Ustedes son hijos de Dios, ¿cómo? Por medio de la fe. Ok, ahora, déjeme brincar al capítulo 4, por favor. Dice el versículo 4, dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo Jesús, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Ahora, la pregunta es, antes de seguir leyendo, ¿quién estaba sujeto a la ley? Los judíos, pero todos los seres humanos. Porque los judíos tenían su estándar, era la ley, pero todos los seres humanos hemos creado nuestro propio estándar, repito, nuestra propia realidad. ¿Sí? Y en ese sentido todos estamos sujetos a la ley. Dice, a fin de que recibiéramos, y léalo conmigo, la adopción. Ok, dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Léala conmigo esa parte. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Wow. Wow, wow. Si bien que agarro esta para quererle tomar, avísenme, porque no me va a confundir aquí de. Entonces,
Dice, ya no eres esclavo. Ahí dice, ya no eres siervo, pero la palabra es esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, ¿y cómo eres hijo? ¿Cómo llega a ser un hijo de Dios? Por la fe en Cristo. Nadie es hijo por automático. En nuestra cultura religiosa nos han dicho que todos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Hijos de Dios son los que creen y confían en Cristo como su Salvador, ¿ok? Dice, así que ya no eres esclavo de la ley, ya no estás sujeto ni esclavizado a cumplir la ley. Dice, sino eres hijo, y si eres hijo, ¿sí? También junto con pegado eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabes? Esta es la parte donde nos cuesta tanto aceptar. Decir, Cristo murió por mí, ok, un día voy al cielo, si creo en Él, ok, está bien. Pero hijo yo, heredero. Ay, cara, dice uno, o sea, con todos los derechos del hijo. Uno dice, saca la bazuca, mata la mosca. Uno empieza a sacar las lenguas emergentes, porque a uno le cuesta en la mente y en el corazón aceptar hasta emocionalmente que soy hijo. ¿Sí? Y lo que hace el evangelio en contra del pecado o en antítesis del pecado es que le da una nueva imagen a la persona que no se basa en ninguna comparación con los demás. ¿Sí? Y escúchame bien, solo el evangelio nos hace que estemos seguros de nosotros mismos. ¿Sí? Nos hace valientes y humildes a la vez. ¿Sí? Audaces y humildes a la vez. ¿Sí? Y cuando tú ves tu propia responsabilidad como hijo o el lugar que tienes, ¿sí? Como heredero y lo que somos, tú se lo ofreces a Dios como un sacrificio y a los demás también. Entonces, quiero ver un par de detalles para ir terminando, ¿sí? Dice la Escritura que somos herederos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la única razón por la cual una persona, un esclavo en el tiempo grecorromano, sería adoptado como un hijo, sería porque el padre no tiene heredero. ¿A quién le dejo mi herencia? Como Abraham, ¿verdad? Dije, ¿a quién le dejo mi herencia? ¿Sí? A mi siervo, decía Abraham, no, yo no se lo quiero dejar a mi siervo. Es mucha lana, es mucha riqueza la que tenía Abraham. Dice, Dios, dame un hijo. Pero si no tenías hijo, ¿verdad? Entonces, el ser adoptado, un esclavo como un hijo, sería porque el padre no tiene heredero, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo aquí en Gálatas que la persona en la ilustración tiene un título legal de todo el patrimonio del padre porque está siendo tratado como un hijo único, ¿sí? Así que para un hijo de Dios, ¿sí? Para el que ha creído en Cristo, cada día hay de nuevo, hay confianza, hay valor, ¿sí? Uno no tiene miedo de nada o de nadie, ¿verdad? Porque nuestro Padre es el dueño del lugar. ¿Sí? Y Dios, escucha bien, nos va a honrar así como Él mismo honra a su Hijo Jesús. Y por eso uno vive con la frente en alto en la vida. Y esta conexión o esta filiación de hijos le quita a uno el temor porque por no cumplir o no perder la aprobación de Dios, la cual es la raíz de mucha desobediencia. ¿Sabes que mucha gente tenemos miedo? Chin, si le fallo a Dios. ¿Sí? Pero cuando entiendes, soy un hijo y por tanto heredero, se te quita el temor de fallar, porque tú no dependes de ti mismo para que Él te acepte y se haga tu hijo, y sea su hijo, perdón, y seas heredero. ¿Sí? Entonces, lo increíble de esta conexión o de esta filiación que Dios nos da es que ahora nos trata como si hubiéramos hecho todo lo que Jesús ha hecho perfectamente. Somos tratados, ¿sí? Si fuéramos hijos únicos como Jesús. Imagínatelo. Eres tratado como si tú fueras hijo único. Wow. Y lo hemos dicho aquí incansablemente, porque cuando Dios te ve a Jesús, ve a su único hijo. Wow, me causa tanta emoción eso. Sí. Ahora, Pablo usa la palabra Abba
aquí es una palabra aramea, ¿sí? Y le está hablando a los judíos, perdón, a los gentiles, ¿verdad? Y es una palabra muy atrevida, porque que alguien le diga a Dios, de hecho Jesús le dice a sus discípulos en uno de los evangelios, cuando oren digan Padre nuestro. Nadie de los judíos le decía a Dios Padre. No, Padre, no. Y Pablo dice, no solamente le vas a decir Padre, le vas a decir Abba, o sea, papito, papi. O sea, era una declaración escandalosa para esta gente, porque lo que les estaba diciendo es que era un término atrevidamente familiar para dirigirse al Señor Todopoderoso, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo, afirmando, es que hemos heredado legalmente los derechos, todos los derechos de Jesús mismo. Por eso podemos decir Abba. Diga conmigo Abba. Ahora dígalo en español, papi. En inglés, daddy. En arameo, Abba. Y aprendimos una nueva palabra, ¿sí? Es decir, tú y yo nos podemos acercar a Dios como si fuéramos los más famosos, los más heroicos y fieles como el mismo Jesús, porque todo lo que, verdad, es de Jesús es nuestro. Todo. Dios no ha excluido nada de nosotros, porque somos su único heredero. Sí. Entonces, voy a una parte práctica en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, y aquí es donde quiero ver el asunto de nuestra propia imagen. Sí. Versículo 26, por favor. Es el último del capítulo. Dice la escritura, entre muchas cosas que Pablo ha hablado, les dice a los Gálatas, dice, no nos hagamos entonces vanidosos, ni nos irritemos unos a los otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Wow. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con el asunto de la imagen y de la opinión que uno puede tener de uno mismo y que los de Gálatas podían tener? ¿Sabes que la palabra griega para vanidoso se traduce literalmente vanagloria o vacíos de honor? Voy a repetirlo. La palabra vanidoso significa, ¿sí?, vanagloria o vacíos de honor. Así que escúchame bien, la vanidad es una profunda inseguridad, ¿sí? Una ausencia de honor y gloria que suele conducir a la gente a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. O sea, yo valgo algo y hago esta cosa o hago lo otro para demostrarles que yo valgo, o hasta me flagelo para que me tomen en cuenta y tengo su atención, porque estoy vacío de honor. O sea, vanidad no es simplemente como que, ¿verdad? Sí, así que fashion o qué estilo o qué altivo me siento. Tiene algo de eso, pero es más bien el asunto que tengo la necesidad de probar mi valor, el valor a mí mismo y a los demás. Y hay gente que es bien, ¿cómo diríamos? Hasta ahorita me acordé del chocolate. Pero lo que les iba a decir con esto es que el pecado te dice, hey, mira, la realidad es esta. Esto no tiene nada, está vacío, y así es el pecado. Pero la verdad te muestra la verdadera percepción de las cosas. Y voy a probar si es real. Es real. Esto es una farsa. Está hueco. Entonces, hay gente que es bien hacendosa. Me decía mi hermano, ya he platicado muchas veces, que a veces las chavas más bonitas o los tipos más galanes son los más vacíos de gloria, porque basan su valor sobre su belleza o sus dones o habilidades. Hacen muchas cosas para demostrarse que valen a sí mismos, y hacen muchas cosas para decir a los demás, yo valgo.
En el otro lado, en el otro extremo, es me flagelo, me lastimo, ¿verdad? O me aíslo o alguna cosa para que la gente me tome en cuenta, que vean que sí valgo. ¿Sí? Es fuerte. Y fija nuestra mente en la necesidad de compararnos invariablemente con los demás. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra hambre de honor se infla, nos hace sentir, ¿verdad? Grandiosos, mejores que los demás. Pero cuando parece que somos inferiores a alguien más, nos devastamos por la misma razón. Híjole, no, aquella persona, ¿verdad? Y uno se desinfla y uno se devasta en el corazón. Ahora, dice el versículo, no nos hagamos vanidosos, ya lo vimos. Dice, ni nos irritemos o nos provoquemos unos a los otros. Diga conmigo, ahí dice, provocándonos unos a los otros. Ahora, la palabra provocar en el idioma original quiere decir retar a alguien a una competición, a una competencia. ¿Sí? En otras traducciones es envidiar. Quiere decir querer algo que legítimamente le pertenece a otra persona. Es la otra palabra, envidia. Ni sintamos envidia entre nosotros. Y significa querer a esa persona que no tenga eso en particular que está teniendo en ese momento, tal vez. ¿Sí? Entonces, provocar es la actitud de alguien que está seguro de su superioridad, viendo hacia abajo a alguien que percibe como débil. ¿Sí? Eso es provocar. Mirar de arriba hacia abajo y ver a los demás chiquitos y orejones, débiles, menos capaces que yo. Yo soy mejor que tú. Y no lo digo con palabras, pero lo digo con mis actitudes. ¿Sí? Y envidiar es la actitud de alguien que conscientemente está consciente de su inferioridad, viendo hacia arriba a alguien que cree que está por encima de él y tiene envidia. ¿Sí? Ahora, tanto la persona superior como la inferior están absortas o ensimismadas en ellas mismas. ¿Sí? En ambos casos, ¿sí?, uno se está enfocando demasiado en cómo la otra persona te hace ver, ya sea chiquito, ¿sí?, o lo ves muy grandote, y no en cómo tú la haces ver y sentirse. Es decir, el enfoque de una mala imagen distorsionada por el pecado en una persona, joven, adulto, casado, soltero, es que te enfocas más en el enfoque es en cómo la otra persona te hace ver y te hace sentir, en lugar de que cómo tú le haces para ver y sentir a esa otra persona. El enfoque soy yo. ¿Me siento menos, inferior, o me siento mejor que tú? Sí. Entonces, ¿sí me está captando? Ahora, ambas quieren ganar una identidad. ¿Sí? ¿Cómo? Venciendo o aventajando a los demás. ¿Sí? Ambas quieren sentirse orgullosas y superiores. ¿Sí? La persona de baja autoestima es esta que se ha perdido en el juego, ¿verdad? Como quien dice, y se desespera y envidia a los que ve como ganadores. No, sí la armó, ve el carro que trae. No, ve la congre que tiene, ¿no? No, ve su cuerpo, ¿no? O sea, estaba así y ahora, hombre, no, y sientes, ves a los demás como ganadores. No, mira cómo le ha ido tan bien, ¿verdad? Y uno aquí batallando. Y la persona superior, ¿sí?, en cambio, siente que se hubiera ganado, como que se hubiera ganado. Pero el momento, constantemente, continuamente se compara con los demás para asegurar que todavía está ganando. ¿Sí? Y mucho de su esfuerzo, mucho de su ímpetu es sentirse que todavía estoy ganando, que de alguna manera yo estoy por encima de los demás en algún aspecto de la vida. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice que tanto la autoflagelación, o sea, sentirme inferior, o la baja autoestima, no son marcas de humildad, pero para nada. Al contrario, son un rechazo del evangelio, son un rechazo de la verdad, de la realidad
de Jesús, de Dios. ¿Sí? Entonces, estoy terminando. Tanto el complejo de superioridad como el de inferioridad, en el fondo, nacen de la inseguridad. Sí, en el corazón. Entonces, cuando hay hambre de honor, ¿sí? Uno nos hace despreciar o envidiar a las personas. No va a alcanzar el tiempo, pero bueno, eso lo digo al final. Voy a hacer algunas cuantas preguntas para ver si tú eres un provocador o un envidioso. O sea, si te sientes superior o te sientes inferior. ¿Tienes la tendencia a explotar? No me conteste. O más bien a no decir ni pío. Probablemente estás en alguno de esos dos ámbitos. ¿Explotas o te retraes, te quedas callado? ¿Tiendes a buscar pleito con las personas? ¿O eres de las que evitas completamente la confrontación? 3. ¿Tiendes a desanimarte frente a individuos y grupos de personas? ¿O con mayor frecuencia te avergüenzas y te intimidas ante cierta clase o tipo de personas? Y te chicupalas, ¿verdad? Y no, es un grupito, ves gente, no, ¿verdad? Pues aquí yo, ande pues, ¿verdad? O sea, uno se va, ahí disculpe la expresión, pero uno se va, retrae y no puede uno conectar. La siguiente, cuando me critican, ¿me enojo mucho? ¿O me pongo muy crítico y ataco enseguida? Porque soy provocador o soy envidioso. O te desalientas mucho y me pongo a la defensiva. Y luego, no, pues es que, ¿verdad? O elaboras excusas o te das por vencido. Y la última, con frecuencia piensas, yo nunca haría lo que esa persona ha hecho, jamás. O muchas veces ves a las personas y dices, yo jamás lograría lo que esta persona ha logrado. ¿Quién soy yo? Sí. Si tú respondes a alguna de esas preguntas y te identificas, es probable que te veas a ti mismo como provocador o envidioso y no lo sabías. Estás con un complejo de superioridad o un complejo de inferioridad. Y devasta el corazón. Sí. Entonces, en capítulos anteriores, creo que es el capítulo 2, es interesante que Pablo confronta a Pedro. Pedro, que era judío de nacimiento, cree en Cristo, anduvo con Cristo, cree en Jesús y se convierte a Cristo. Y luego Pablo, Dios lo envía a predicar a los gentiles, a los no judíos. Y entonces, después de un tiempo, o sea, a Pedro, que no creía muy bien, no aceptaba muy bien la idea de que Dios no solamente iba a salvar a los judíos, sino a los que no eran judíos, o sea, a los gentiles, a todos nosotros. Y Dios se le aparece en una visión a Pedro, y se le aparece en la visión un montón de animales que para los judíos eran impuros, entre ellos los cerdos, ¿sí? Y Dios le dice, come y mata, o mata y come. Al revés, ¿va? Si no puedes comer si no matas. Mata y come, o sea, mata al animal y luego come. Dice, porque lo que Dios dice que es limpio, tú no lo puedes llamar impuro. Y luego lo manda con un tipo que era Cornelio, era un gentil, y va y le predica de Cristo y se convierte a Cristo. Y se da cuenta, el evangelio no solamente para los judíos, sino para los gentiles. ¡Wow! Pero, escucha bien, pero después Pedro se retrae de los gentiles y ya no se junta con ellos. Y se va con los judíos, que eran sus compatriotas, era su raza, que guardaban la ley. Y Pablo lo confronta y le dice, oye, acompáñame al capítulo 2. Y con eso termino. ¿Sí lo tiene usted ahí? ¿Hay alguien? Ayúdeme para ubicarlo. Versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, o sea, con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Wow. Es decir, Pedro empezó a funcionar de manera que su filiación o su punto de conexión no era Cristo, no era el Evangelio. Sí. Dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a ¿qué cosa? A ver, repítelo. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la percepción correcta de la realidad, dije a Pedro delante de todos: si tú eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos. ¿Por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Entonces, es interesante que Pablo no le dice: Pedro, oye, agarra la onda, sé más consciente, ¿sí? Júntate con los gentiles también, come carnitas y tacos de maciza, o sea, sé más sociable con los que no son de tu raza. Pablo no le dice eso, ¿me está escuchando? Pablo le dice que no andaban rectamente y conforme al Evangelio, es decir, a la percepción correcta de la realidad. La realidad era: somos salvos por fe y nuestro valor Cristo nos lo da, no la raza, sí, no la sangre, nos la da Cristo. No lo aconseja humanamente, le dice: tú no estás viendo la realidad de cómo son las cosas. Sí. Necesitas volver a las palabras, necesitas volver a la verdad, Pedro. ¿Sabes? El problema de un provocador y de un envidioso no está afuera, está adentro. El problema de que uno se compara o se siente menos o se siente más por los logros o los fracasos de alguien, el problema está en mi corazón. Sí, no veo la realidad, no veo la verdad, la percepción correcta de las cosas. Sí. Y la respuesta de Dios, tanto a Pedro como para nosotros, es: necesitas ver, necesitas la verdad, necesitas la correcta percepción de la realidad. Y la realidad es que ahora somos uno, no hay división. No son malos judíos que los gentiles. Sí. No vales tú más porque tienes éxito o logros. No vales tú menos comparándote con los que han logrado. No. La realidad es esta: somos hijos de Dios y por lo tanto herederos, y con todos los derechos que un hijo tiene. Esa es la única realidad. ¿Me está escuchando? ¿Cómo Satanás me ha hecho daño a mí con esta parte? Terrible. Les voy a confesar mis pecados. Yo trabajé con Marcos Witt unos cuantos años y sentía siempre tanta envidia, siempre me sentía inferior, siempre. Años con eso. Yo veía a mis amigos grabando discos, yo veía a mis amigos viajando, yo veía a mis amigos haciendo aquí, haciendo allá, y yo siempre comparándome con ellos. Yo nomás toco la guitarrita en la iglesia y los domingos, ¿no? Sí. Vivo en la Valle del Sur, ¿verdad? No tengo cama donde dormir, porque yo no tuve cama donde dormir hasta que me casé. Y nunca tuve cama propia. Claro que cuando me casé me compré mi king size, ¿verdad? Pero siempre luché por una falsa percepción de quién yo era delante de Dios. Y viví inseguro a morir. Si le digo que pensé muchas veces en quitarme la vida, lo pensé muchas veces. A lo mejor no era en serio, pero lo pensé una y otra vez. Y yo decía: ¿por qué yo nunca voy a lograr lo que ellos han logrado?
Y esa era mi medida, esa era mi realidad. Y así hace el pecado. Y te dice, envidioso o provocador. Sí. Hasta que, ¿verdad? Me predicaron a Cristo otra vez y vi, es que el valor que yo tengo, Dios me lo da en Cristo y soy su heredero, no ninguna otra cosa. Y luego como músico, ¿verdad? Que no sé de dónde salió, pero me deprimía mucho, me agüitaba muy pronto. Me hacían un mal comentario. Ay, esta canción me hundía. Y me ponía a hacer una más chida. Tengo que hacer otra más chida. Ahí estoy, días, horas. Porque para hacer una canción duras horas y horas y días, a veces semanas. Ahí estoy. Y no sale, no me gusta, ¿verdad? Y un día Marcos me dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí haciendo una rola. Él me dice, zapatero a tus zapatos. No, pues salí todo agüitado. ¿Sí me está captando? Le hablo esto no porque simplemente está en la Biblia, aunque está y es verdad para nosotros siempre, es porque he vivido esto de primera mano y quiero ayudarle. Porque muchos vivimos hundidos y viendo de abajo algunos y otros viendo a los demás de arriba hacia abajo. Sí. Y así esa no es la realidad para la cual Dios te ha escogido y te ha salvado. No es. Sí. Como cantamos, nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Pero nos cuesta aceptarlo. Uno dice, es que es demasiado. ¿Cómo? O sea, me decía, estaba yo dando una clase de Gálatas precisamente hace 2 semanas, semana y media, y una persona que estaba en clase me decía, se puso a llorar y me dice, es que no me cabe, o sea, no, me cuesta mucho aceptar y creer que soy un hijo de Dios. Me cuesta aceptar que yo soy el heredero de todo esto. No me entra. Porque a uno le enseñaron que hay que ganarse las cosas, ¿verdad que sí? El que quiera azul celeste, y échele su granito de arena y péguele, ¿verdad? Pero que venga Dios y te dice, di mi vida por ti, te doy mi vida, y mi vida la puse por ti, y todo lo mío es tuyo, ¿verdad? Y tu vida es mía, y eres heredero, y tú eres hijo único delante de Dios. Uno dice, ay, caray, o sea, ¿cómo? Reburújamela más porque... Y a uno le cuesta. De veras saberse un hijo, saberse un heredero. Sí. Pero eso es lo que somos. Y esa, repito, es la única realidad en la cual tú y yo necesitamos ver, funcionar. ¿Está bien? Cualquier otra realidad fuera de eso te va a esclavizar. Y toda esclavitud destruye. De cualquier otra cosa que tú dependas, como la opinión de otros, buena o mala, te va a esclavizar y tarde que temprano vas a vivir los estragos de eso. Sí. Entonces, y conocerán la verdad y la percepción correcta de la realidad los hará libres. Híjole, cuando descubrí el evangelio en estos aspectos de mi vida, me sentí tan libre, tan libre, porque dije, eso es lo que soy, y yo creyéndome todo lo opuesto, todo lo contrario. Sí. ¿En qué área de tu vida tú necesitas ver la verdad? ¿En qué área de tu vida tú necesitas ver la percepción correcta de la realidad? ¿En qué área? Sí. ¿Qué aspectos de tu vida te han esclavizado o estás esclavizado? Sí. ¿Cuál es tu estándar que tú estás tratando de cumplir en tu familia, en tu trabajo? ¿Cuál es el estándar al cual es tu única realidad? Porque tengo buenas noticias. Ya no necesitas cumplir el estándar. Si crees en Cristo, eres hijo. Punto.
¿Están conmigo? Wow. Como dice mi hermano, ¿y ahora cómo acabo, verdad? ¿Y ahora cómo termino esto? Sí. Dígalo conmigo, mi única realidad es que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, heredero. Es decir, ya no me tengo que preocupar. Mi padre es el dueño del lugar. O sea, del lugar me refiero de la ciudad, del planeta. ¿Usted cree que me tengo que preocupar? No. Algunos de ustedes, y quiero decir algunas también, están viviendo demasiado preocupadas o preocupados. Y preocupación, como ya hemos dicho antes, es un mal uso de la imaginación. Pero también es un síntoma de que yo estoy luchando por tratar de mantener la imagen, ¿sí?, o el estándar que yo mismo me he creado. Porque si Él es el dueño del lugar, yo no tengo que preocuparme. No me malentienda, hay que trabajar, sí. Hay que disciplinar a la gente, sí. A los hijos, sí. Hay que hacer esto, sí, por supuesto. Pero eso no es lo que define quién yo soy. Lo que me define es la verdad de que soy un hijo de Dios. Y voy a estar en paz. Voy a estar tranquilo. ¿Sí? No voy a preocuparme. ¿Están conmigo? Si estás con un montón de estrés y un montón de preocupación, y hasta el médico has ido, y hasta usas medicamento, tú necesitas voltear y ver la realidad de quién tú eres. La verdadera realidad de quiénes somos.